A esta hora pues vamos a ir al análisis y hoy aquí en plató de nuevo nos acompaña Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, muchas gracias por invitarme como siempre. Una vez más, gracias a ti por venir, en un momento en el que además venimos, ayer decíamos, el mercado parece que está aplaudiendo también datos de inflación, teníamos España, Alemania, hoy toca Eurozona. Esa inflación en Europa, en Estados Unidos, por cierto, ¿cuál es el momento, cómo la estáis viendo en el análisis? A ver, creo que es lo último que nos falta para saber si tenemos rally o no tenemos rally. Hemos tenido un PIB muy bueno y de hecho he traído un par de slides que vamos a poder entender un poquito el contexto. Aquí lo tenemos. De hecho, esto ya lo traje la última vez, pero no lo habíamos comentado, ¿eh? Es el decalaje básicamente en el ritmo de subida de tipos y esto tiene mucho que ver en la actualidad. Esto es Estados Unidos, esto es la Fed, vemos que empezaron antes de abril y aquí estamos viendo el BCE que vemos que empezaron pues un poquito más tarde. Entonces, claro, este decalaje pues en el fondo acaba afectando a la actualidad. ¿Por qué? Porque si pasamos a la siguiente, vamos a ver justamente la fotografía de inflación. Aquí está. Esta comparativa es muy importante, Eva, sobre todo porque decimos, ojo, esto lo vamos a encajar muy bien ahora con el rally de Navidad. Decíamos, o sea, 2022 no hubo rally de Navidad, ¿por qué? Hombre, teníamos una inflación galopante, no, lo siguiente, ¿eh? Y ahora tenemos una inflación que mejora bastante la fotografía. Pero si pasamos a la siguiente, ahora vamos a entender algo que es súper importante y es el crudo, Eva, porque tuvimos un dato de inflación muy bueno, el último, pero poco se está hablando de esto, ¿eh? Ojo el componente energético, cómo lo tiró para abajo ese dato de inflación. Aquí lo teníamos desglosados por partidas y eso llegó a contribuir mucho a la lectura de inflación a la baja, porque todo el resto de componentes subían. Punto importante, 2 puntos. Lo que se publica hoy es el PCE, no es el IPC. Entonces, cambia la ponderación y equilibra mejor el real estate. Estuvimos viendo precios de vivienda Case-Shiller que fueron buenos, entonces consideramos que el PCE lo va a recoger un pelín menos, ¿vale? Entonces, con esta fotografía entendemos un poquito qué es lo que podemos llegar a esperar de cara a hoy y si sale bien, pues a lo mejor viene Santa Claus, ¿eh? Que es lo que estamos esperando todos, así que bueno. Efectivamente, después de Rally de Acción de Gracias llegaba la pregunta, y decías, el año pasado era imposible que hubiera rally porque disparabas y en el gráfico veíamos la inflación, pero este año hemos visto como la inflación da más respiro. Por tanto, tenemos que esperas el gorro de Santa Claus, no esperas y esa explicación un poco más en detalle de por qué el año pasado no nos la perdimos mirando también. Exacto, claro, aquí hay que destacar un par de hecho, creo, si pasamos a la siguiente, creo que había traído una comparativa, ahí está. Creo que esto lo explica muy bien, Eva, porque claro, en 2022 la gente decía, rally, sí, si todavía querrás un rally de Navidad, como estábamos en 2022. Teníamos unas subidas de tipos, que es lo que hemos enseñado antes, casi verticales, sin apenas pausa. Una inflación, que eso era, que parecía el Nasdaq en noviembre, que era una absoluta locura. Evidentemente, los earnings que no eran muy buenos. Todo el mundo, Eva, pensaba que nos íbamos al garete en 2023. Y no nos fuimos al final. Año, pero todo el año repitiendo el discurso y al final nada. O sea, no hubo recesión en 2023 y las tecnológicas cayendo. ¿Por qué señalo tecnológicas? Porque empujan los índices, básicamente. Mira el escenario que tenemos ahora. En 2023, una pausa prolongada y una expectativa de que ya no hay más subidas de tipos, de momento. Tipos reales en positivo, cuando el tipo de interés está por encima de la inflación. Esto es una locura, Eva. O sea, los earnings, digamos el BPA promedio de los earnings de este último trimestre, espectacular. Teníamos una estimación negativa y le dio 1000 vueltas el resultado positivo final, ¿no? Una economía que aguanta, un PIB que evidentemente se expande, tecnológicas que empujan, ojo, con amplitud. ¿Vale? O sea, ya estamos viendo que el Russell sube y hay otras compañías que suben más. Esto ya no es solo las 7 magníficas, o sea, eso es muy bueno. Y por último, una inflación que está cerca del objetivo de la Fed, que es del 2. Y por último también cifras de la Holiday Season, que 9,8. Entonces, yo creo que todo esto propicia a que nos visite Santa Claus. Vamos a ver, porque realmente no ha sido un mal año, así que estamos ahí, casi. Mirando a los protagonistas del mercado, más allá de los índices y lo que ha sido ese mes de noviembre, que lo hemos estado viendo y lo despedimos, el mercado lo que sí ha dicho adiós en las últimas horas a quien ha sido con Warren Buffett, ¿no? Esas cabezas de Berkshire Hathaway, ese gigante inversor, Munger, que ha fallecido, 99 años de edad, toda una vida juntos. La mirada de Berkshire Hathaway, ¿qué es lo que a esta hora nos querías traer de esa personalidad que va más allá, ¿no? En ese tándem de inversión, además. Exacto, ese tándem, correcto. Al final es una simple reflexión. De hecho, si pasamos a la siguiente... bueno, esto era por matizar el comentario anterior. A nivel técnico, el tema de lo que esperamos del rally de Navidad. Hemos tenido un noviembre espectacular. Nosotros, desde Admirals, ojo, esto es el SP500, estamos casi en máximos. Esperamos una ligera contracción
que nadie se tome en serio esta estimación tan literal, ¿eh? Son estimaciones, obviamente, pero esperamos un pelín de contracción a principios de diciembre y que luego repunte y llegada a máximos. A partir de ahí ya veremos. Y en la siguiente, ya referente a Munger en este caso... El repunte tras los bancos centrales, ¿no? Evidentemente, por eso decimos, claro, lo de hoy es súper importante para la FED de diciembre y ya luego, pues, a ver si viene Santa o no viene Santa. Y aquí tenemos el gran profesor Charlie Munger. Hay un montón de frases célebres, yo lo seguía mucho, evidentemente es un gran referente, pero yo creo que esta, Eva, encaja muy bien por dos motivos. Dice, no hables de lo que sabes, habla de cómo lo sabes. Dos lecturas. Cuando un inversor está con exposición en los mercados, hay veces que es sumamente irracional. Cuando es sumamente irracional, no se está preguntando nada, solamente quiere o está sesgado por la posición. Eso por un lado. Del lado del análisis, o nosotros que somos analistas, si tú lo único que dices es que el oro, por ejemplo, va a subir o que el crudo va a subir, pero no sabes, digamos, defender esa teoría o aportar, digamos, el motivo de esa tesis, no eres muy buen analista bajo mi punto de vista. Entonces, si hablamos de cómo sabemos eso, el oyente primero entiende nuestro punto de vista, aprende y fundamentamos muchísimo mejor nuestra tesis. Por lo tanto, esto era un mínimo, muy pequeñito homenaje desde mi humilde posición y evidentemente disfrutemos del resto de grandes profesores que tenemos en la actualidad, que siguen vivos y sigamos aprendiendo de ellos, básicamente. Pues muchísimas gracias, maravilloso ese homenaje además a esa figura que el mercado desde luego va a echar y mucho de menos. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Gracias, Eva, igualmente. Y nosotros tenemos que echar el cierre a esta edición de Business Connection.